Hola, ¿cómo están? En esta segunda unidad del curso vamos a empezar a hablar sobre la primera fase del modelo de sistematización, que es el alistamiento de la sistematización. Aquí vamos a adentrarnos en cómo nosotros delimitamos la práctica, que es el objeto de la sistematización, y la justificamos. Tenemos los dos objetivos, ¿sí? Y lo que nos interesa es que nosotros podamos, en primer lugar, tratar de compensar en una práctica educativa o veamos distintas prácticas educativas que se han trabajado en sistematización con el fin de que nos vaya dando ideas, así sea que nos empecemos a enfocar sobre qué problema nos interesaría a nosotros abordar como problema de sistematización, queremos nosotros ya aterrizando o acercándonos más en la medida que pasemos el curso y ustedes también inicien el curso 2 de esta maestría de seminario de investigación. Y la idea es que nosotros aquí podamos tener como unas bases claras para empezar a decir qué es lo que nos interesa sistematizar, por qué, entre otras cosas. En la semana 1 vamos a hablar de la limitación de la práctica. Aquí está la introducción. Lo fundamental que vamos a hacer aquí es lo siguiente. En esa semana en preparar, tenemos como acercamiento al alistamiento la práctica educativa, que pues obviamente ustedes ya hicieron el trabajo la semana pasada, donde vieron las fases y cada grupo estuvo encargado de una fase. Y ahí está, vamos a trabajar la fase 1, vamos a empezar a trabajarla desde esta semana. Aquí les adjunto un texto para repasar la fase 1 del modelo de sistematización. Este es un resumen que yo tengo, en donde también le agrego alguna información extra como parte del documento que estamos construyendo. Entonces es lo mismo que está en el texto original que yo les pasé para el trabajo de la semana pasada, pero aquí también agrego algunas cosas que voy a ir desarrollando con ustedes en el curso. Un documento, lo descargan. Y ahora sí, ya la tarea de la semana es esta tarea 3. Para esa tarea 3 vamos a identificar, vamos a utilizar a leer un texto con una tesis, una parte de la tesis. Pero aquí les voy a describir qué consiste la tarea 3. Ustedes la descargan, está aquí en Word. Si es que llegan acá a tarea 3, aquí está la rúbrica de la evaluación y aquí descargan este documento, ¿sí? Aquí se le describe el paso a paso, ¿sí? Trabajo en parejas, entonces es fundamental que tengamos ya las parejas. Va a haber un solo grupo es decir, la mayoría va a tener grupos de 2 de parejas, hay unos que van a ser grupos de 3, hay uno solo, de hecho. Aquí lo tengo, ya hay unos que ya han conformado sus parejas, me parece yo me cuenta quienes están trabajando juntos, y ya el grupo con 3 estudiantes ya está organizado, es decir, que todos los demás van a ser solo parejas. Entonces, allí aquí reportan por favor en ese Excel, pues con quienes van a trabajar, van a leer el texto del resumen que les mostré arriba y aquí está el trabajo. En pocas palabras lo que van a hacer ustedes es, aquí está, vamos a leer el capítulo 1 de la profesora, ¿sí? Del texto y la justificación. La idea es que nosotros vamos, con base en esas preguntas, vamos a sintetizar la información, así como ella, un ejemplo, presenta la intervención educativa, cómo la describe, la que hizo, cómo la justifica, ¿sí? Cómo describe el tiempo en el cual se va a realizar, es decir, todos esos elementos que se están trabajando aquí, que aparecen en la limitación, ustedes leen las preguntas guías y van al texto de ella, ¿sí? Y lo que hacen es sintetizar cómo ella lo hace. Ahora bien, esa es una tesis real, es decir, de otro estudiante como ustedes, y como tesis, pues obviamente puede tener faltantes, puede tener cosas por desarrollar. Entonces lo clave aquí es qué aporte le dan ustedes a eso que ella hizo una vez evalúan el texto. Quiere decir, teniendo en cuenta lo que leyó en el resumen fase 1, es decir, siempre lo que leímos en el testigo, le hago un resumen de qué significa contextualizar la sistematización, etcétera, y lo que ustedes saben, sus propios saberes, sus propias intuiciones,
¿Qué otros aspectos ustedes creen deben incluirse en la descripción de la intervención educativa de la profesora? ¿Sí? Eso, entonces, ustedes ya es una mirada, bueno, la profesora escribió la intervención, parece que está completo, pero podría haber agregado una descripción sobre esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que debe incluirse con base a eso? Y lo mismo, esto se repite en todas las demás, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta lo que le dieron en esa fase 1, que es el resumen, más lo que ustedes saben, sus experiencias, ¿qué faltaría allí? ¿Sí? Y ya con eso, pues podríamos tener primero una mirada de descubrir una tesis cómo alguien se acerca a describir una práctica educativa, ¿sí? Delimitarla, perdón, pero también con una mirada más crítica de ustedes que dicen, bueno, aquí podríamos haber incluido esto, y esto es clave. Es decir, no va a haber suficiente punto en que la profesora diga, no, ya lo hizo todo perfecto, sino ustedes tienen que aportar algo. Y si puede ser que lo hizo muy bien. Y usted dice, además sería interesante que profundizara en esto. ¿Y por qué? Bueno, aquí les explico por qué. Aquí no es solo qué faltó, sino por qué ustedes creen que puede profundizar en esto. Entonces, los que aparece por qué no es solo dar la sugerencia, sino decir por qué creen que deben profundizar eso. Entonces, nos lleva un poquitico más allá en aquellos en los cuales aparece el por qué. Entonces, es una mirada muy crítica. ¿Sí? No es algo sencillamente la síntesis que es clave y luego ya una mirada de ustedes de cómo pueden agregarle eso. Recomendaciones, igual ahí están las instrucciones. Recuerde, cuando vayamos aquí a buscar cómo ella presenta la intervención, no es copiar literalmente fragmentos de la tesis y ponerlos acá, ¿no? Es ustedes lo leen, toman lo esencial y lo sintetizan. Lo sintetizan en ideas claras. Por favor, eviten solo escribir ideas completas y claras. Es solo palabras. No es un ejemplo. En la intervención, la autora presenta los pasos que se siguieron en general para el desarrollo de la secuencia didáctica. Punto. Además, otro puntico, la autora presenta los objetivos de aprendizaje y el problema en aula al cual esa intervención se estaba enfocando o buscaba solucionar. Entonces, esas son las cosas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Que el problema que fue el de la integración de contenido y lengua en su asignatura de ciencias naturales. Entonces, obviamente, siempre la descripción en relación con lo de ella, no es una cosa poco general, ¿sí? Ella muestra un ejemplo como la dificultad, además presenta como parte, un ejemplo, no sé, de los actores, describe cómo ella toma un papel fundamental en ese relato, porque ella es la profesora que enseña ciencias naturales y tiene que utilizar una metodología para enseñarlo en inglés. Entonces, miren que son cosas que es sobre ella, sobre la tesis, sobre cómo aparece de una manera muy específica, pero recuerden, no son palabras, ustedes la leen y dan su oración donde escriben muy bien la descripción de ella. Si ustedes pueden, la extensión, no hay extensión máxima o mínima, lo importante es que lo que ustedes, ni mucho que escriban y leen de vuelta la cosa, ni poco que quede faltando realmente que la cuestión quede bien explicada. Eso es lo que siempre les digo a ustedes. Es decir, si ustedes pueden escribir 2, 3, 4, 5, 6 párrafos y se pone a dar vueltas, no, a lo que es. Es decir, no se van a poner que la educación, la integración de contenido de lengua es importante porque el aprendizaje de los estudiantes, no. La autora presenta esto. La autora muestra esto de esta forma, así. La autora, La autora presenta el problemática así. La autora presenta el contexto, para el contexto temporal o para el contexto sociocultural e histórico. A ella le interesó resaltar, un ejemplo, las tendencias que existen en relación con la enseñanza del inglés en Colombia y en el mundo. Sí, esa es la lógica. Así lo van a decir ustedes. Otro ejemplo. Vamos acá en esta. Entonces un ejemplo dice, bueno, ¿qué momento es un ejemplo? La profesora resalta en la descripción sociocultural, uno de los aspectos que resalta es que sus estudiantes
provienen de estratos 5 y 6 y que esto puede tener un impacto en la forma como ellos tienen cercanía al idioma en comparación con estudiantes de otros estratos. Uno. Otra parte, la autora plantea en la descripción sociocultural el contexto institucional en donde destaca que su colegio tiene un fuerte énfasis en bilingüismo transversal, que pase por todas las asignaturas, y eso es lo que ustedes tienen que hacer, es sobre lo que ella dice, y pues la autora dice, la autora plantea, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Y en lo del aporte, pues ustedes dicen, aunque, un ejemplo, aunque ella hace aunque destaca un ejemplo, los aspectos sociodemográficos de sus estudiantes, ¿sí? Como edad, estrato social, un aspecto que hubiese sido interesante era conocer, por ejemplo, aquí estoy, el nivel de los estudiantes desde la institución en Saber 11 y en las pruebas y en las asignaturas tener como una clase de descripción de cuál era el desempeño de los estudiantes en su asignatura en inglés. Eso era algo que ella hubiese podido incluir en la caracterización de los actores. ¿Sí? Por ejemplo, que es acá. ¿Sí? O acá los estudiantes provienen, además de que provienen de cierta, ella podría haber también hablado sobre su experiencia sociocultural, ella en dónde se ubica allí. ¿Qué otra puede ser aquí? No, entonces ese más o menos como los ejemplos, para que ese es como el tipo del discurso que hay que tener en cuenta, ¿sí? Para que ustedes estén escribiendo eso. Un ejemplo acá en la intervención. Aunque la profesora destaca los pasos de la intervención, omitió un ejemplo, puede ser los pasos que siguió para diseñar, es decir, ella en el término del diseño de la experiencia como profesora, qué aspectos en términos del diseño se hubiesen podido describir allí para dar luz, un ejemplo de cómo ella se pensó sus clases. Entonces mire que uno encuentra cosas, pero siempre escribiéndolo en ese sentido, así como lo estoy diciendo. No es escribir algo general, ¿sí? Sino algo muy sobre lo que ella hizo en particular. Entonces, eso se lo recomiendo mucho. No es poner acá, sí, la profesora, o el de trabajo se muestran los pasos metodológicos. Bueno, en el trabajo se muestra claramente los pasos metodológicos de la profesora para integrar contenido de lengua. Ella describe muy bien la metodología que se llama CLEAR. ¿Sí? ¡Boom! Entonces ya es mucho más aterrizado a lo que están leyendo de ella, ¿vale? Bueno, entonces espero que esto les sirva para darle alguna guía, pero cualquier cosa saben que estoy pendiente en el caso que necesiten algo. Bueno, hasta luego, que tengan muy buen fin de semana.